Salve María a todos. ¿Ya estamos al aire? Sí. Si nos pueden decir si nos oyen, si nos escuchan, de dónde nos acompañan, para poder saber hasta dónde llegamos. Entonces, si quieren ir escribiendo, una alegría poder estar aquí con ustedes y dar continuidad pues, a la charla de estos días, ¿no? Entonces, dicen que parece el sonido, pues está bien, ¿no? Entonces, recuérdense darle like al vídeo, por favor, ya desde ahora. Venga, antes de comenzar la charla, tarea. Todo el mundo dándole like al vídeo y compartiendo, que así crecemos y nos ayudan a nosotros pues, a evangelizar. ¿Está bien? Antes de comenzar la charla. Pues yo creo que podemos empezar, ¿no, hermano Juan Andrés? Hoy la titular está disminuida por causa de las actividades y las misiones, que la mies es mucha y los operarios son pocos, así que rueguen al dueño de la mies para que mande operarios a su tierra, así que recen para que también pues, nuestro apostolado podamos pues, llegar a todos lados, que gracias a Dios pues, el trabajo es mucho. Así que por eso solo estaremos aquí acompañándoles el día de hoy, pues el hermano Juan Andrés y pues este servidor que estará aquí pues con ustedes. Así que estamos aquí. Yo creo que comenzamos entonces. Entonces, si les parece, comenzamos rezando, pidiéndole al Espíritu Santo, a Nuestra Señora que nos ilumine, ilumine nuestro intelecto, robustezca nuestras voluntades, inflame nuestra caridad, nuestro amor, para poder pues, sacar principios de la charla del día de hoy, que van a ver que es una charla muy importante, que ya también yo lo digo, es sobre la soberbia, sobre el orgullo, y no van a decir, bueno, el hermano como ya alcanza un grado de humildad, por eso habla de esto. No, es una cuestión que todos estamos en la misma batalla, así que aquí nadie es perfecto, pero sí, eso sí, con ganas de esa perfección y de buscar la santidad, que es algo tuyo y mío, eso sí tiene que ser en común, ¿está bien? Entonces vamos a rezar, pues pidiendo al Espíritu Santo a Nuestra Señora su asistencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y el de hoy vamos a hablar sobre el orgullo, la soberbia. Vence el orgullo, vence la soberbia. Entonces vamos a ver qué es la soberbia, qué es el orgullo. Vamos a ver también la maldad y el grado, digamos, que es un pecado satánico, el orgullo. Satánico, ¿por qué? Porque fue el pecado que hizo de un ángel que se convirtiera en un demonio, se hiciera un demonio. Entonces por eso es un pecado muy fuerte, es un pecado espiritual. Y que desgraciadamente, también como decían muchos santos, San Juan Bosco, el doctor Pino Correa Oliveira, que la mayor parte de las almas que se condenan al infierno son por dos pecados, por el orgullo, que es el tema de hoy, y la sensualidad. Y vamos a ver que el pecado de la soberbia, del orgullo, es el punto fundamental de la crisis actual en nuestros tiempos. ¿Por qué la crisis económica? ¿Por qué la crisis política? ¿Por qué la inestabilidad en el mundo? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué la destrucción? ¿Por qué incluso a veces el hambre? ¿Y por qué? Todo tiene por raíz una palabra que es orgullo. Entonces vamos a ver justamente que el orgullo es la fuente, por decir así, de todas las crisis del alma y de la acción de los actos del hombre. Entonces eso lo vamos a ir descubriendo. Por eso les invito a que realmente pues prestemos mucha atención en el tema, porque de verdad es muy interesante, es muy importante, no solo para saber en un nivel, bueno, habla de crisis mundial, no, pero también de crisis personal tuya. ¿Por qué? Porque a causa del orgullo, porque gente que no ha sido capaz de controlar su orgullo, la destrucción de tantas familias. ¿Cuántos matrimonios separados? ¿Cuántos hijos que se rebelan contra los padres? ¿Todo por qué? Porque no supieron, en primer lugar, lo que es el orgullo, sus consecuencias y cómo se vence el orgullo, que es lo que hoy queremos compartir contigo, que nos estás acompañando en tu casa. Vamos a hablar justamente de eso, porque si nosotros no tenemos este principio claro de lo que es el orgullo, las hijas del orgullo, cómo se manifiesta el orgullo, cómo sé si mi alma es orgullosa, cómo sé si yo soy orgulloso, si yo no lo sé, desgraciadamente, de eso dependerá mi felicidad. De eso va a depender el saber decir perdón, el saber decir gracias. Entonces todo esto lo vamos a ver el día de hoy. Van a ver que el tema es muy profundo, es súper interesante. Entonces del punto del orgullo depende la felicidad en la tierra y en el cielo. Si nosotros sabemos combatir lo que es el orgullo, lo que es la soberbia. Entonces soberbia y orgullo van a ser dos palabras
iguales, no va a haber ninguna diferencia. Entonces, soberbia, orgullo, ¿está bien? Solo para aclarar, porque a veces la gente dice, ¿hay diferencia entre el orgullo y la soberbia? No, es el pecado capital del orgullo o de la soberbia, ¿está bien? Entonces, partiendo de eso, vamos a comenzar compartiendo pantalla. Y tenemos aquí 2 criaturas nobles y generosas y capaces de la bienaventuranza que Dios había creado, se perdían por querer ser semejantes a Él. Creó Dios los ángeles y luego Lucifer quiso ser semejante a Dios y llevó tras sí a otros. Échalos Dios luego en el infierno y de ángeles quedaron hechos demonios. Entonces, Dios crea a las criaturas, crea sobre todo 2 criaturas en nobleza, en generosidad, en una capacidad de poder ver a Dios cara a cara, que son los ángeles y los demonios, y los ángeles, perdón. ¿Y qué pasa? Que justamente Lucifer quiso ser como Dios. He ahí el primer pecado del orgullo en historia, el primer pecado registrado en toda la historia de la humanidad, incluso del mundo celestial, es un pecado justamente de orgullo. Entonces es necesario que nosotros, a la hora de hablar del orgullo, saber cuál es su origen, saber cuál fue la primera tentación, saber cuál fue el primer pecado que, por decir así, manchó la historia. Y aquel llamado que Dios había hecho hacia los ángeles, hacia los hombres, queda truncado, queda cambiado. ¿Por qué? Porque Luzbel quiso ser semejante a Dios. Entonces es aquí justamente cuando Dios expulsa a Lucifer y a todos los ángeles que se rebelaron junto con él y los lanza al infierno. Entonces es aquí donde nace, por decir así, el origen del pecado del orgullo. Entonces eso es donde lo vamos a encontrar narrado. Lo vamos a encontrar narrado tanto en el Apocalipsis como en el libro del Génesis. Entonces todo eso, toda nuestra fe católica, siempre nosotros los católicos fundamentamos nuestra fe en 2 pilares, la fe y la razón. Entonces, como decía San Juan Pablo II, el hombre es como el ave, que para volar, para llegar a Dios, necesita 2 alas. Una es la fe y otra es la razón. Y aquí ahora estamos hablando de fe y también a la razón, explicando justamente, bueno, usted ha dicho que el mayor pecado que condena a la gente es el orgullo. ¿Nos puede explicar cómo es, cómo sucedió? Es lo que estamos haciendo aquí. Te queremos justamente dar a conocer toda esta riqueza de nuestra fe católica. ¿Para qué? Para que tú sepas luchar en tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque también tú estás librando una lucha. Tu ángel de la guarda también luchó en esta batalla que hubo en el cielo. Cuando San Miguel también se levantó justamente a defender el derecho de Dios, tu ángel de la guarda fue fiel a Dios. Y por eso a tu ángel le puedes decir a tu ángel, ángel, ayúdame, ángel de la guarda, ayúdame en esa batalla espiritual. Tú ganaste la tuya en el cielo. Ahora Dios te dio la misión de cuidar de mi alma. Ayuda a vencer también justamente también mi batalla. Y esa batalla va a ser contra mi orgullo, contra mi soberbia, contra mis caprichos, contra mi deseo o querer imponer siempre mi voluntad. En querer ser Dios, ser como Dios, sin saber que Dios ante todo es humildad. Entonces es por eso aquí la necesidad importante, ya como un primer remedio, rezarle a nuestro ángel de la guarda. Que San Miguel, como un ángel humilde, se levantó a defender los derechos de Dios y dice, ¿quién como Dios? Porque Lucifer dijo, no serviré. Y es lo que hace el orgullo, justamente el no serviré. ¿Y qué es lo que sucede? Que también cuando la persona peca, es un no serviré. Es un no serviré que se transfiere en 1000 otras frases. Por ejemplo, el no iré a misa. No iré a misa porque es mi religión. Porque yo creo en Dios, pero no en la religión. Es orgullo, es soberbia. Y por ese orgullo y esa soberbia, desgraciadamente, puedes condenar tu alma. También puede ser también el no serviré en el no seré casto. ¿Por qué? Porque mi cuerpo tiene deseo de hacer cosas inmorales y hacer las cosas a lo que me apetezca. ¿Por qué? Porque soy libre. Entonces, ¿y qué es lo que va a hacer? Te vas a volver esclavo de tus apetitos sensuales. Te vas a volver esclavo de todo aquello que en vez de librarte, Dios que te crea libre, tú eres capaz de encarcelarte a través del deseo, a través de los malos deseos, a través de tu orgullo. Es por eso hay la necesidad de saber lo que es el orgullo, saber lo que es justamente ese pecado, que es un pecado capaz de convertir ángeles a demonios. Eso es el orgullo. Si ustedes van a ver Lucifer, Luzbel, antes de convertirse en demonio, ya después ya en demonio por su voluntad, porque él rechazó la gracia de Dios, él no fue condenado al infierno por la lujuria, por la avaricia, por la gula, por la falta de templanza, no. Fue por el pecado justamente de soberbia, de orgullo. Por lo tanto, es un pecado espiritual.
Por eso vamos a ver, y lo vamos a ver más adelante, que el pecado del orgullo, de la soberbia, decimos en la religión católica, que es la madre de todos los vicios. De los 7 pecados capitales, el peor, por decir así, del de todos, es la soberbia, es el orgullo. Vimos entonces aquí cómo se da ese primer pecado en la historia, justamente en el mundo, en la creación de los ángeles. Seguimos compartiendo pantalla y vamos a ver aquí. Nuestros primeros padres, antes de cometer el pecado original, conversaron con el demonio, que les engañó, queriendo mostrar que la obediencia y sumisión a Dios era una tontería. Nuestros primeros padres, antes de cometer el pecado original, conversaron con el demonio. He aquí nosotros nuestra primera, por decir así, una primera moraleja. Nunca conversar con el demonio. Con el mal no se conversa. Del mal yo tengo que huir. De las malas amistades yo tengo que huir. Yo en una fiesta, si sé que están empezando a beber y se están empezando a poner las cosas inmorales, mi obligación moral es salir de allí. Si es la salvación de mi alma, si es nuestro bien espiritual. O sea, es saber dar prioridad, no conversar nunca con el demonio. O decir a aquellas personas, no, yo voy a ir a la fiesta, mis ojos van a ver y van a oír, pero mi corazón no va a estar ahí. Eso es hipocresía, porque justamente el pecado entra por los sentidos, por los ojos, por el oído. Entonces, uno decir, yo voy, pero no, mi corazón no va a estar ahí, eso es falsedad. Entonces, por eso es saber ser consecuente. De lo contrario, es ser tibio. Es ser mediocre, es ser relativista, es justamente crearme yo mi propia religión. Decir, yo creo en Dios, pero en la religión, lo de los sacramentos, lo de la misa, hombre, yo me basto a mí mismo. ¿Para qué eso de ir a misa todos los domingos? No, eso te lo enseñan los curas en la iglesia. Es un mandamiento divino. Santificar la fiesta, tercer mandamiento. O sea que si realmente, si tu religión te deja hacer todo lo que quieres, el Dios de esa religión eres tú. Y es fuerte esa frase y por eso también la quise compartir con ustedes, porque a veces necesitamos oír cosas fuertes. Porque también nosotros estarle aquí hablando cosas dulces, amigo mío, hay cosas que las tenemos que decir claras y bien dichas. Porque si no, ¿en qué estamos? Nuestra obligación como religiosos es que es la salvación de ustedes. Ustedes dicen, ay Dios mío, pues es que el hermano era no está empezando a morir. No, si lo que nosotros decíamos aquí los hermanos, miren, llenísimos de actividades, llenísimos de cosas, pero estamos aquí haciendo aquí porque sabemos que estamos evangelizando, porque con lo que decimos, para ustedes nosotros no son números, son almas, las que están aquí acompañándonos con nosotros. Y justamente nosotros nos hicimos religiosos, nos hicimos heraldos. ¿Por qué? Porque deseamos la salvación de sus almas, porque queremos la salvación de sus almas, queremos justamente que lleguen a Dios, pero por medio de la verdad, pero por medio justamente no del relativismo, porque si no, empezamos a decaer en ese catolicismo mundano. No se pueden servir a dos señores. Entonces, decir soy católico, pero al mismo tiempo soy un mundano, son dos cosas que son contradictorias. No se puede aliar justamente, decir que la iglesia tiene que, no, como decía Chesterton, no queremos una iglesia que se mueva con el mundo, pero sí que mueva al mundo. No que se mueva con el mundo con sus modas, con sus nuevas ideologías, con sus nuevas formas de familias, con sus nuevas interpretaciones. Eso no. Lo que la gente quiere, lo que las almas buscan es una iglesia firme, firme en su moral, firme en sus principios, firme sobre todo en esa humildad de querer saber que nosotros no somos dueños de la palabra, no somos dueños de lo que estamos diciendo aquí, nosotros somos servidores. Nosotros todo lo que aprendemos aquí, todo lo que decimos con ustedes, no es de nuestra cosecha, no es nuestra interpretación, es la verdad, es lo que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia Católica Apostólica, es esto. Y es por eso que nosotros lo compartimos con ustedes. Compartimos pantalla y continuamos. Dudaron de la palabra de Dios y la duda los llevó a la incredulidad. Dejaron de creer en su promesa y quisieron ser como Dios hasta que desearon vivir independientes de Dios. Entonces aquí vemos el camino que el demonio usa. Primero te va a sembrar la duda. Te va a decir, ¿será que eso de la religión católica será verdad? ¿O será que eso de los mandamientos serán tan así? O como yo ya veo que cierto padre o cierta religiosa o yo que sé quién viene y dice que tal cosa pues es diferente, pues hombre, ¿será que realmente ha cambiado? Entonces el mal a través de una duda empieza a generar el caos y la confusión. De la duda te va a llevar justamente a la incredulidad y decir no creo. No crees en su palabra, en Dios. Dices que crees en Dios,
Pero recuerda, no solo el que dice Señor, Señor se salvará, sino el que cumple su voluntad. Es un punto claro. Y entonces dejamos de creer en Dios y empezamos a creer en nosotros mismos, en mi religión que yo me formé, en mi concepto porque mi intelecto me ha llevado a tal conclusión, o porque mi vivencia personal me ha llevado a tal cosa, o porque yo quiero demostrar que yo soy diferente a los demás y porque yo soy tal así y me tienen que aceptar como soy. Amigo mío, baja los humos, baja ese orgullo, que es el tema de lo que estamos hablando hoy aquí. ¿Cuántas familias rotas a causa de que un padre o una madre no supo decirle perdón a su cónyuge, no supo reconocer, o de lo contrario, que el cónyuge no supo perdonar? Es otro punto también, porque es pedir perdón y aceptar también el perdón. ¿Y todo por qué? Porque me hirió mi orgullo, porque me engañó, porque me hizo tal cosa. Imagínense que nuestro Señor en la cruz hubiera hecho lo mismo con nosotros a la hora de haber pecado. No te perdono, pero mira lo que me hiciste. Es que vamos, lo que me has hecho es que no se hace. Y nuestro Dios dispuesto a perdonar. ¿Por qué? Porque es un Dios humilde, no es un Dios orgulloso. Y entonces ahí el principio de vida en toda esta charla que estamos queriendo compartir contigo y querer dejarte este mensaje. Justamente en que abandones tu amor propio. ¿Te han ofendido? Es verdad que te pudieron haber hecho, pero vamos, la barbaridad de las barbaridades. Obligación de perdonar. Perdón católico es perdonar y olvidar. Perdón pagano es perdono pero no lo olvido. Eso es paganismo. El perdón católico me enseña a perdonar y a olvidar. Entonces, muchos de nuestros problemas, muchas de nuestras cruces, ¿son por qué? Por causa de nuestro orgullo. Porque no somos capaces de perdonar, porque no somos capaces de pedir perdón, porque no somos capaces de bajar nuestros humos y a la hora que me hacen algo, me pisan el pie y es que vamos, me pongo colorado y me pongo morado y me pongo todos los colores porque me pisó el pie. Lo digo con una ridiculez, pero ya en cosas más serias. ¿Por qué? Porque me quitó, porque me robó, porque me insultó. Siempre mi orgullo tranquilito, que aquí el que domina es la razón. No es la voluntad o mi sensibilidad malherida. No, 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 no. Sensibilidad y voluntad, ustedes tranquilitas, a raya, de aquí no me pasan. La razón va a dominar y va a decir, vas a perdonar, hijo. ¿Que te duele un montón? Hombre, claro que dolerá, pero mi corazón, mi intelecto le va a decir, perdona. Entonces es saber eso, saber que el demonio lo que quiere hacer es condenarnos a través del orgullo. A través del orgullo, ¿por qué? Porque te va a decir, hombre, ¿tú crees en eso de que te enseñan los curas, los religiosos? Anda, que eso es cuento chino. Que, hombre, el mundo se ha actualizado. Además, estás llamado a ser libre, como tú quieras, como te plazca. Mucho cuidado. ¿Cuántas almas no se condenan al infierno justamente por esa libertad, entre comillas? Porque piensan que han encontrado la verdad. Y recuerdo que la verdad es objetiva, es una, no es subjetiva, no es mi verdad, sino es la verdad. Eso es muy diferente. No es decir, yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad y todos tenemos nuestras verdades. No, eso es relativismo. La verdad es una, punto. Nuestro Señor, el Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que lo dice en singular, que no lo dice en plural, que no dice las verdades, las vidas y los caminos. Es un camino, una verdad, una vida, que ese es Cristo nuestro Señor, que murió en la cruz y fundó la Santa Iglesia Católica Apostólica. Punto. Fuera de eso, amigo mío, serán interpretaciones, serán ignorancia, serán rechazos, pero la verdad es esa. Compartimos pantalla y continuamos. Bueno, antes también aquí decía, y dudaron de la promesa de Dios. Y aquí también quería tal vez llamarles a esa reflexión de nunca dudar de las promesas de Dios. Dios nos tiene prometido el cielo. O sea, Dios quiere nuestra felicidad, pero sabe que nos vamos a tener un mejor cielo en cuanto más sepamos sufrir en esa tierra. Y por eso nos manda los sufrimientos. Y por eso fue que hicimos la charla la vez pasada sobre el sufrimiento. Si es castigo o no es castigo de Dios. Y no es castigo de Dios el sufrimiento, el dolor. Es de lo contrario, un símbolo de amor, de predilección. ¿Por qué? Porque si tú en el momento del sufrimiento, del dolor, lo sabes llevar con dignidad católicamente, amigo mío, tu cielo va a ser mejor. Y por eso cuando estés en el cielo, vas a haber deseado volver a la tierra para tener más cruces y sufrir. Es que es un poco difícil de comprender, pero si nos ponemos a pensar, tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque estando en el cielo, las almas que sufrieron más, pero ese sufrimiento lo llevaron católicamente, lo llevaron con dignidad, con resignación, con paciencia,
esa gente va a tener un cielo más cerca de Dios. Y tu alma, que ya va a estar en el cielo y va a estar viendo a Dios, va a quererse acercar más. Y vas a ver que las almas que más sufrieron, pero supieron sufrir, están más cerca de Dios. Y vas a pensar, ay, Dios mío, si hubiera aprovechado aquella cruz, si hubiera aprovechado aquella enfermedad, si hubiera aprovechado aquel sufrimiento, aquel dolor, estaría más cerca de Dios todavía. Entonces, aprovechemos los dolores, los sufrimientos para ofrecérselo a Dios, ofrecerlos por nuestra salvación de las almas. ¿Por qué? Porque no podemos dudar de la promesa de Dios. Dios nos ha prometido un cielo. Dios nos está esperando allá. Por eso la muerte, nosotros los católicos no lo vemos como un punto final. Nosotros la muerte, los católicos, lo vemos como el punto de inicio. Porque en cada alma hay semilla de eternidad. En cada cuerpo que nosotros vemos hay una semilla de eternidad. Ustedes que nos están acompañando aquí, son cuántas semillas de eternidad que nos están acompañando. Y nosotros sabemos que bien cultivada esa semilla dará su fruto en el cielo. Nosotros como religiosos nos toca mostrarles esto. A través, sobre todo con nuestro ejemplo, ojalá recen por nosotros, a través de la prédica, a través del apostolado. Pero dependerá de ustedes, de decir sí lo adhiero, sí lo acepto. No es un sí, fue muy bonito, habló simpático, pues sí, 2 que 3. A veces el hermano se emociona mucho, pero ahí va, 2 que 3. Amigo mío, eso no, o sea, lo que a Dios le interesa es tu sí en tu vida, no en tu palabra. Entonces es tener eso pues con los ojos bien puestos hacia el fin que es el cielo. Por eso nunca dudar de la promesa de Dios. Compartimos pantalla y continuamos. Seréis como dioses. Ponemos esa frase porque fue la frase con la que tentó el demonio a Adán y Eva. Seréis como dioses. Se gloriaron de que les dijo que serían como Dios y quebrantaron su mandamiento y quedaron semejante al demonio. Vemos aquí al hombre perdido y comparado con el demonio porque quiso ser semejante a Dios. Y nosotros es que desgraciadamente nuestro orgullo busca ser como Dios y confundimos a ese Dios pensando que vivir como dioses. ¿Y cómo vive fulano de tal? Pues como todo un Dios, porque como, hombre, come lo que da la gana, tiene buena casa, tiene buen carro, tiene buen trabajo. ¿Y su alma? ¿Sabes que cuando te mueras tu cuenta bancaria se va a quedar aquí? Y además va a quedar para terceros, ni siquiera para, ni eso te vas a llevar. ¿Sabes que todo lo material, todo aquello porque aspiraste, por aquel teléfono móvil que te gastaste el salario de un mes para comprarte un nuevo teléfono? O, ¿sabes que todo eso se va a quedar aquí? ¿Sabes que eso va a tener un fin a como lo vas a tener tú y tu alma? ¿Y qué? Porque seréis como dioses, porque nos vamos a sentir la pera melonera teniendo el último teléfono móvil. Nos vamos a sentir la pera melonera sintiendo que visto de marca. Amigo mío, pero si... Hombre, la polilla te va a comer eso. El día cuando mueras, amigo mío, todo bajo tierra y tu ropa quemada porque es ropa de muerto. A lo mucho heredada a una generación porque la segunda, hombre, o ya pasó de moda o ya se quedó vieja. Entonces, veamos dónde cultivamos, dónde ponemos nuestros intereses. ¿Y todo por qué? Para sentirme como Dios, para verme como un Dios, para que cuando yo vaya a la fiesta o vaya al supermercado, digan, wow, mira el teléfono que tiene, mira el relojazo que tiene. Amigo mío. Entonces es justamente, abramos los ojos, no nos dejemos llevar por ese orgullo de querer mostrar algo. Luego vamos a ver más adelante, de aquí a poco, vamos a ver los 4 tipos de orgullos y ahí vamos a hablar un poquito más del tema. Continuamos compartiendo pantalla y pone, la táctica del demonio. El demonio nos inspira con pensamientos de orgullo para alejarnos luego caer en la turbación, en el decaimiento, en la desesperación. Inspíranos gran estima de nosotros mismos. Nos inclina a anteponernos a los demás al elogio. Entonces, he ahí. El demonio nos promete. El mundo promete, pero el demonio nunca da lo que promete. Y eso ténganlo bien claro. El demonio nunca les va a dar lo que les promete. Es que si tienes tal cosa vas a ser feliz, ya vas a ver cómo te vas a sentir mejor. Tarde o temprano te vas a dar cuenta que aquello no te da felicidad. ¿Por qué? Porque tu alma es infinita, porque tu alma tiene sed de lo infinito y por lo tanto solo puede ser saciada por el ser infinito que la creó, que es Dios. Y por eso es esa infelicidad. Y por eso viene un móvil y como salió otro, pues ahora quiero este otro. Y salió otro nuevo que tiene mejor cámara, que tiene mejor aplicaciones o mejor capacidad de RAM, yo qué sé qué cosa, y lo voy queriendo. Y ahí va nuestra alma. Y nosotros jugando en ese juego del demonio a punta de pan y circo para perder nuestras almas. Entonces, siempre tener
las cosas, como decía San Ignacio de Loyola, el principio ignaciano de cómo usar las cosas, tanto cuanto me acerquen a Dios. Es el uso que le debo dar a las cosas, tanto cuanto. Si algo me lleva a Dios, tanto cuanto lo usaré. Y lo contrario también. Si algo me aleja de Dios, tanto cuanto también lo tengo que dejar. Si yo sé que algo me aleja de Dios, o no solo una cosa, también una persona o una circunstancia, patitas para que las quiero. Patitas para que las quiero, me tengo que huir, tengo que justamente abandonar, huir la ocasión próxima del pecado. Y tal vez más adelante pensábamos cuando terminemos lo de los pecados capitales, ahora estamos comenzando con la soberbia, después vamos a ver el próximo martes, si Dios quiere, vamos a ver lo que es la lujuria. En otra, tal vez más adelante, cuando terminemos esto, hablar sobre las ocasiones próximas de pecado. ¿Y saben por qué? Porque hace poco fue la fiesta del Santo Cura de Ars, y el Santo Cura de Ars cuenta que él haciendo un exorcismo al demonio, el Santo Cura de Ars le preguntó al demonio qué es lo que más le molestaba en los sermones. Y el demonio contestó que lo que más le estorbaba en los sermones era cuando los sacerdotes hablaban contra las ocasiones próximas de pecado. Es por eso importante conocer lo que son las ocasiones próximas de pecado. Y es un tema que, miren, hay tela marinera para cortar, porque es súper interesante saber lo que son las ocasiones próximas de pecado. Entonces, la táctica del demonio es justamente inspirarnos ideas. Incluso también Don Chotard, que nosotros ya hemos recomendado el libro de él, que se llama El alma de todo apostolado. Un libro muy interesante que tenemos que leer todos los católicos. El alma de todo apostólico, de todo apostolado, de Don Chotard. Es un escritor francés, pero lo encuentran en castellano. El alma de todo apostolado. En ese libro, el santo cura Don Chotard, él va a decir una cosa interesante, que por ejemplo al religioso, por ejemplo a nosotros los misioneros, ¿qué va a hacer el demonio? Miren cómo es astuto el demonio, miren qué satánicamente astuto es el demonio, en el sentido malo porque la astucia es buena. Que él dice, al misionero, ¿qué va a hacer el demonio? Lo va a inspirar con ganas de ser cartujo, con las ganas de ser monje de clausura. Es una táctica del demonio. Ojo, que es una cosa buena que uno puede decir, es que yo como misionero, que estoy evangelizando ahora que mis superiores me han mandado aquí por Centroamérica, y me pone la ilusión de morir para el mundo e ir a un convento de clausura y vivir solo para Dios. Dios mío, qué vida más apasionante. Vivir, o sea, hasta los nombres se cambian porque mueren para el mundo. Y viene el demonio y me puede poner esa idea, ¿para qué? Para alejarme de mi vocación, de lo que Dios me ha llamado. Y al cartujo, que son los cartujos, son de los que están en unos monjes de clausura, que es una vida apasionante, la verdad. Y al cartujo, ¿qué le va a decir? Hombre, misionero. Si es que tú tenías que ser misionero. Es que tú tenías que estar en Centroamérica o estar en la India o en China o en Japón o en África, en donde sea, evangelizando. Es que lo tuyo era aquello. Pero aquí encerrado, hombre, ¿qué gloria le vas a dar a Dios? Entonces vean cómo es astuto el demonio. Miren en lo que nos pueden tentar a nosotros como religiosos. Ponernos un foco diferente a nuestra vocación. Y eso también en tu vocación, tal vez como matrimonio. Te va a decir, ¿para qué te casaste con esta mujer? ¿Para qué te has casado con este hombre? Ya te lo dijo tu madre. O es que yo lo presentía. Es que vamos, es que lo tenía más, pero por burro te fuiste a casar. Entonces es tener los ojos bien claros. Y te va a presentar, esta era la tuya, hombre, este era el tuyo. Educado, buena gente, no el vulgar que tienes ahí en... Entonces, cuidado. Tu vocación, Dios te ha puesto aquel hombre, aquella mujer, es aquel hombre, aquella mujer. No hay otro. No hay otro. Entonces es saber no, lo que decíamos antes, no conversar con el demonio. ¿Me viene esa idea? Amigo mío, eso yo no lo converso contigo, lo lamento. Mi vocación yo ya la tengo clara, mi vocación, mi llamado yo ya lo tengo claro, que es servir a Dios en la familia, en el matrimonio, con fulano, con fulana de tal, con el que yo me casé en el altar y yo dije sí. Punto. Entonces, tener eso súper bien claro. Y así, cuando vengan los momentos de dificultad, porque todos los matrimonios lo tienen y lo más normal que haya en la faz de la tierra, la finalidad es salvar mi alma. La finalidad es salvar a mi esposa, a mi esposo. Y que incluso hay una jerarquía de amor. Pero eso lo hablaremos otro después, pues si no me va a ir por otros temas. Seguimos compartiendo pantalla. Y ponemos, el primer síntoma de la soberbia es la justificación. Entonces, ojo. Primer grado, para saber si eres un alma orgullosa o soberbia, ve si eres un alma que se justifica. ¿Qué significa eso? Cuando no hemos querido aceptar la corrección, o pensamos que hemos actuado bien,
o justificamos nuestra actitud con personas o circunstancias. Entonces, cuando cometemos un mal, decimos algo que no debemos y nos justificamos. Es que se lo merecía. Es que como hizo tal cosa, es que le tenía que gritar. Es que se lo tenía que cantar bien cantadito. Es que se tenía que dar cuenta que el que manda soy yo. Alma soberbia. ¿Por qué? Porque te está justificando. En vez de reconocer, hombre, sí, me equivoqué. Hombre, sí, he fallado. Sí, reconozco, hombre, fallé. Ya está, pido perdón. Me levanto y sigo. No pasó nada, amigo mío. Seguimos, para adelante. Entonces es el primer grado. ¿Quieres saber si eres un alma orgullosa? Ve cuando te equivocas. Si te justificas o pides perdón. Si te justificas, amigo mío, eso es orgullo. No te puedes justificar. Es muy difícil y sobre todo a las almas que tienen esa tendencia al vicio capital del orgullo. ¿Por qué hablo de la tendencia especial? Porque se recuerdan que ya hemos explicado aquí con ustedes que de los 7 pecados capitales hay un pecado en el que cada uno de nosotros, tú que nos estás acompañando, tenés, por decirlo así, una inclinación mayor. Y es por eso la importancia de saber cuál es ese pecado. Y si es el orgullo, entonces es donde más debes trabajar, es donde más debes de luchar, es más donde justamente debes de saber batallar. ¿Está bien? Entonces tener claro y saber que el demonio quiere perder tu alma a través de ese pecado del orgullo. Y por eso yo creo que el demonio está muy enojado con este animal, pero en fin. Pero la cuestión es que el demonio está queriendo justamente condenar tu alma. Entonces es justamente luchar contra el orgullo, invocar el nombre de María Santísima, que es la humilde por excelencia, y con eso tal vez lo vamos a ver más adelante. Compartimos pantalla y ponemos. La soberbia es el principio de todo pecado, no porque todo pecado nazca de ella, sino porque toda clase de pecado puede nacer de ella. Entonces, la soberbia es el principio de todo pecado. Es lo que dijimos, la soberbia es la reina y madre de todos los vicios. ¿Por qué? Porque es el peor de todos los pecados, la soberbia. Porque de ahí puede nacer cualquier otro pecado. Vamos a ver la lujuria, por ejemplo. La lujuria, la persona que va a cometer actos impuros, ¿por qué lo va a hacer? Para sentirse bien, para satisfacerse a sí mismo. Por lo tanto, tiene ese fondo de orgullo. Porque no fue capaz de contradecir su orgullo, por eso esa alma es lujuriosa. Y por eso es que es lo que le decía al inicio, lo que nos decía el doctor Plinio Correa Oliveira, que hay 2 pecados que van de la mano, que es el orgullo y la sensualidad. Y es matemática, es regla de 3. Toda alma que es orgullosa es sensual y toda alma que es sensual es orgullosa. En el fondo, ¿por qué busca la sensualidad? Hombre, para satisfacerse a sí mismo. Porque como tiene ese deseo, ese apetito intemperante de la sensualidad, pues, hombre, no importa si lo hago fuera, dentro de matrimonio, quien sea, con quien sea, porque me tengo que satisfacer. Entonces, es por eso. Entonces, tener ese claro. Compartiendo pantalla. Consiste en una estima de sí mismo o amor indebido, amor propio indebido, que busca la atención y el honor. Entonces, consiste en una estima de sí mismo. Tener, entonces, cuidado con eso. El amor propio indebido. Que a veces lo que nos dicen, quererte a ti mismo. Claro que debes de quererte a ti mismo. Pero el amor propio, ese es tu enemigo. El amor propio el que te va a decir, tienes que demostrar quién eres. Que demuestra aquí que el que manda eres tú. Que el que tiene la razón eres tú. Eso es soberbia. Mejor cállate. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Mejor cállate. ¿Para qué vas a estar demostrando qué? Nadie es... si realmente sabes, ya está, lo sabes tú. Y no, ¿para qué andar hablando de ti todo el tiempo? Quieren cansar a una persona, hablen de sí todo el tiempo. Y van a ver que desgraciadamente hay gente que habla de sí y habla de sí porque yo hice, porque yo tuve, porque yo tuve. Ah, yo también, hablan de cocina, pues yo también tengo una receta que yo la sé cocinar todo el tiempo y habla de sí, y habla de sí, y habla de sí. Eso es orgullo. Entonces es saber, voy a hablar de mí porque me preguntan o por algo en específico, pero ese afán de querer estar hablando de yo, de porque me duele la cabeza, porque me duele el estómago, porque me siento mal, porque yo, llega un momento en que eso va desgastando el convivio. Entonces, ¿tienen problema de convivio familiar? Sean menos orgullosos, un consejo, menos amor propio a sí mismo. ¿Les duele la cabeza? Pues no lo digan, tal vez aguántense un poquito porque al otro quizás también le duele la cabeza, o también está sufriendo el mismo calor. Jesucristo, ¿qué calor que hace? Todos están padeciendo el mismo calor. O que nos preguntan a nosotros, hermanos, ¿y ustedes con ese hábito no se mueren de calor? Viene la pregunta inteligente de siempre alguno que pregunta algo, ¿no? Entonces, hombre, lógico que también padezco de calor, pero
Pero si mi finalidad es hacer apostolado, si mi finalidad es evangelizar, si mi finalidad también es saber que no le puedo dar a mi cuerpo todo lo que pide, que también mi alma es la que debe dominar mi cuerpo, entonces son principios básicos. Entonces, tener eso bien claro. Continuamos compartiendo pantalla. Y esa parte aquí me voy a referir bastante. Hace con que el hombre, el orgullo, hace con que el hombre cree su propia religión, negando la necesidad de la vida sacramental y la autosuficiencia de salvar su propia alma. Entonces, es lo que me refería a ese orgullo maldito que hace que, ¿qué? Que yo me cree mi propia religión. La religión a la carta. Venga, es como que tengo este papel aquí, tengo los 10 mandamientos. ¿Tengo el bolígrafo, este mandamiento? Sí. ¿Amo a Dios sobre todas las cosas? Bueno, cuando es temporada de fútbol y hay partido de fútbol los domingos, amor a Dios sobre todas las cosas. ¿Es Dios o el fútbol? No, hombre, la final es la Champions, el hombre, un domingo. Entonces, te vas creando tu propia religión. Y así vamos justamente relativizando todos los mandamientos. ¿Y dónde va quedando nuestro amor a Dios? ¿Y dónde va nuestra conciencia? ¿Dónde va creando justamente el realmente amor a Dios sobre todas las cosas? Entonces, por eso tener mucho cuidado, porque nosotros vamos creando nuestra propia religión y vamos formando también nuestro concepto de misericordia. Porque, hombre, Dios es misericordia. Hombre, claro que es misericordia, pero también es justicia. También es justicia. Pensar que Dios es misericordia, lo que decía San Bernardo, la falsa misericordia lleva más al infierno que la propia justicia divina. Porque aquella persona que dice, no, si Dios no condena a nadie. Claro que Dios no condena, te condenas tú. Dios es como el profesor en el examen de matemáticas. ¿Cómo así? Claro, el profesor de matemática es como viene el alumno hace su examen de mate, venga, lo hace todo, viene el profesor, ve el examen, suspendido. Y viene el alumno, el profesor me suspendió. No, te suspendiste tú, que no has estudiado. El profesor simplemente emitió el juicio de que insuficiente, por no haber estudiado, por no haber aplicado. Eso es lo que va a hacer Dios también al final de tu vida. Te salvas o te condenas tú con la gracia de Dios o rechazándola. Pero son tus actos los que lo van a hacer. Así que decir que Dios no condena, en cierta forma sí, en cierta forma no. Entonces es tener ese punto bien claro en mi fe. No crear mi propia religión. Dios no te ha prometido que te va a salvar si no vas a misa o no te confiesas. Esa promesa te la has hecho tú, porque Dios en ningún momento la ha hecho. Te la has fantaseado, te la has creado por 1000 justificaciones, que es lo que referíamos antes. Es que yo no creo en los curas, es que yo no creo en los padres, es que yo no creo en la iglesia, es que yo no creo, es que no creo. Amigo mío, un poquito de religión católica, lo mínimo indispensable es la catequesis de primera comunión. Del quién es Dios, qué es Dios, qué es la palabra de Dios, qué son los mandamientos. De esos mandamientos, santificar la fiesta. Nuestro Señor instituyó los sacramentos. Entonces, pues si está todo ahí, si esto no es invención de nadie, si los sacramentos que no es invención de nadie, si para nosotros es difícil predicar esto porque para nosotros es más difícil también practicar todo a veces lo que decimos, pero lo tenemos que hacer, ¿por qué? Porque es por amor a la verdad. Por el amor a sus almas también. Porque aquí también sería mucho más bonito estar hablando de temas ahí, qué bonito. Pero a veces es necesario oír cosas fuertes. Porque si no, amigo mío, mejor nos llevamos el susto aquí en vida que después de muerto. Porque si nos lo llevamos aquí de vida, por lo menos podemos cambiar un poco. Porque todavía podemos tomar resolución. Pero cuando nos presentemos delante de Dios y veamos nuestro examen y tengamos la ida insuficiente, que no era así la cosa. No. Es que vamos, tú te has creado tu religión, pero la cosa es que no es así. ¿Y todo por qué? Por orgullo, por soberbia, por no saber, por no querer aceptar la voluntad divina. ¿Usted cree que es fácil para un sacerdote estar oyendo, por ejemplo, aquí el padre Fernando, que está aquí con nosotros, que es un sacerdote ya, gracias a Dios, bien de salud, 75 años, y el domingo confesando 6, 8 horas. Y lo que le van a contar no son cosas bonitas, son problemas, son pecados, son miserias. Para la Iglesia Católica sería más fácil predicar, no, a partir de hoy basta que, Dios mío, me arrepiento y ya está todo perdonado. No, los primeros que sufren somos los religiosos, son los sacerdotes, porque justamente tenemos que oírlos a ustedes, aconsejarles. Entonces, para nosotros sería mucho más fácil decirle, no nos vengan con problemas.
No, 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 no. Sus pecados, no se preocupen. A la protestante, ustedes con Dios directamente, línea directa con perdón. Y no es así. No es así. O sea, Dios instituyó el sacramento de la confesión. A lo que les perdonéis los pecados les quedarán perdonados. A lo que les retengáis los pecados les quedarán retenidos. Sacramento de la confesión, Sagradas Escrituras. Queda claro. ¿Está bien? Entonces, por eso en este punto es importante en el orgullo saber vencerlo y saber que si yo soy católico de verdad. Soy un católico consecuente, no un relativista. Un católico o de misa dominical porque ya del fin de semana, el día anterior me di una emborrachada que ni te cuento, o me fui ahí con unos amigos de farra y ala. ¿Y dónde queda tu amor a Dios? ¿Y dónde está tu dignidad como persona, como hijo de Dios? Y después te vas a presentar delante de Dios y piensas que te va a perdonar todo si no te arrepientes, si no cambias de vida. Sí, hay que ser consecuente. Continuamos compartiendo pantalla. Y pones, aquí puse también dos frases de la Sagrada Escritura. Una es el Salmo 101 y otra es Proverbios 6. Dice el Salmo, no toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Eso lo dice nuestro Dios en el Salmo. Dios aborrece los ojos altivos, Dios odia una mirada orgullosa. Entonces aquí la repulsa de Dios al pecado, al alma soberbia. ¿Por qué? Porque de todos los pecados, la lujuria, la avaricia, los demás, todos los pecados huyen de Dios. En cambio, la soberbia le hace frente a Dios. Por eso hay el mal. Por eso hay que Dios repulsa. Y por eso es que Dios aquí, como dice el proverbio, odia la mirada orgullosa. Y también al corazón arrogante. ¿Por qué? Porque le hace frente, porque soy yo y mi religión. O porque soy yo y mis principios, o porque soy yo y mi forma de ser, o porque soy yo y mi opinión y mi modo de ser, y que si me dicen algo, lo lamento porque yo soy así. A mí ya nadie me cambia. Todo eso es orgullo, todo eso es soberbia. Y entonces nos viene esa tentación de orgullo de sobreponernos. Recordemos el Salmo 101. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Dios no rechaza a los débiles, pero sí rechaza a los soberbios. A los débiles Dios los acoge de manos abiertas, porque saben que con sus pecados, pero son débiles, piden perdón, pero al orgulloso no. Al orgulloso, Proverbios, Dios odia una mirada orgullosa. Entonces, ahí. Ahora continuamos compartiendo pantalla y vamos a ver las 4 manifestaciones del soberbio. ¿Cuáles son las 4 manifestaciones del soberbio? La primera, creerse que el bien que posee procede de sí mismo. Entonces, creerse que soy capaz, porque soy súper inteligente. Tengo una capacidad de inteligencia, de razonamiento, que vamos, es que soy el número 1 en mi clase. Muy bien, esfuérzate por ser el número 1. Lo tienes que hacer, es tu deber, pero siempre con humildad. Pero sin querer ser arrogante, sin querer humillar a los demás. Es que en mi trabajo es mi puesto y claro, los otros tienen que ver cómo entro en mi coche de conducir. Con aquella forma que yo solo sé poner la mano en el timón y el retrovisor, que cuando pongo esa miradita todo el mundo dice, wow. Creerse que el bien que posee procede de sí mismo. O pensar, es que, hombre, es que tengo las orejas más lindas del país. Es que esta gente tiene unas orejas tan feas que, vamos, que las mías son... Todo eso es orgullo, todo eso es soberbia. Amigo mío, esas orejas te las van a comer los gusanos. Todo te va a comer los gusanos. El cabello que tanto te preocupa si te estás dale que te peino 1 hora, 2 horas y estás dale que te pego. Amigo mío, pues eso se va a quedar, eso se va a podrir. Entonces, mejor, ojalá que el cuidado que tuviésemos a nuestro cuerpo lo empleáramos en el cuidado del alma. Ojalá que ese mismo esfuerzo que a veces nosotros ponemos en el cuerpo, en que no estoy diciendo que sea malo, vamos a ver que es necesario, claro que sí, pero todo en su sano juicio, todo en su sana templanza. Pero si esas horas que pasamos, que sin el spa, que siguen cortarnos el pelo, que en que compro el maquillaje, la cera prehidratante, la hidratante, poshidratante, la plus ultra hidratante, ¿para qué, hijo? ¿Para qué? Eso no te huele a pretensión, a orgullo, una cuestión. Claro, que tengas tu crema, algo así, normal. Pero ya vivir enfocado a eso y pasarte horas delante del espejo, nada peor enemigo que el espejo. El espejo yo me miro lo necesario. Hombre, me afeito, me peino y punto. Pero estarme autocontemplando, viendo a ver si mi mirada, viendo a ver si mi nariz puntiaguda, no, hijo. Además ridículo. Imagínate que todo el mundo te viera, que vamos,
Sería una película de cómica, directamente. O si no, de espanto también podría ser, según el caso, lógicamente. Pero es eso, ¿está bien? Continuamos compartiendo pantalla. Pensar que los dones concedidos por Dios son merecidos. Entonces, vivir de las apariencias. Creer que eres eso y que mereces mucho más todavía. Y pensar que eso, lo tienes, hombre, porque lo merezco. Dios me ha dado lo que tengo porque lo merezco. No. Tú de merecer no mereces nada. Tú tienes lo que tienes porque Dios ha tenido misericordia contigo y te lo ha dado. Dios te ha dado tu familia, Dios te ha dado tu vida, Dios te ha dado todo. Entonces es saber ese punto bien claro. Lo que tengo, lo tengo no porque lo merezco, sino porque Dios me lo ha dado. Tercer punto, de cómo otra manifestación del soberbio, jactarse de poseer y despreciar a los demás. Entonces, ahí llamar la atención, el humillar, justamente el jactarse de poseer. Hombre, para que vean que yo soy capaz de viajar en primera clase, o yo soy capaz de tener un bolígrafo de última generación. Una cuestión, hombre, puedes tener un buen bolígrafo, sí, sin duda, está bien, pero ya cuando uno se jacta, porque es para que me vean, porque nos preocupamos más en el tener que en el ser. Y eso ahí sí no puede ser, ahí sí no. Más vale el ser que el tener. Dios cuando te pregunte, cuando te mueras y te presentes delante de Él, no te va a preguntar qué es lo que tienes, preguntar qué eres, si eres un alma casta, pura, si eres un alma humilde, eso te va a preguntar. Entonces, si te has de preocupar en esta vida, es por enriquecer tu alma, no tu fausto económico. Y el cuarto, ansiedad de que solo brille el bien propio. Entonces, es ese afán, estos 4 puntos lo dice San Gregorio. Esa ansiedad de que solo brille el amor propio es justamente cuando yo quiero imponer mi idea, cuando yo justamente quiero poner mi voluntad. No me importa nadar bueno, cuando es con principios, ahí mejor ir a corriente. Pero si es para mostrar yo mi opinión, es mi opinión la que vale y la demás pues me vale. Porque yo estudié, o porque yo sé, o porque yo conozco. Siempre que vas a opinar, a modo humilde, me parece, aconsejo, creo, y vas a tener más efecto. A que decir, es que es así, punto. No, hay 1000 formas de decir las cosas y hay que saberlas decir. Y siempre con esa despretensión, con ese, no, casi como que no es conmigo. Entonces, presentar así siempre las cosas. No hay necesidad de ese imponerse, de ese afán de porque yo llego en casa y que... No. ¿Está bien? Y aquí, este es de San Agustín. Y aquí lo digo porque también la soberbia. La simulación de la humildad es la más grande soberbia. Eso lo dice San Agustín. Y hasta lo cito. ¿Por qué? Porque desgraciadamente a veces nos van confundiendo con una falsa humildad. Qué humilde fulano de tal. Pero atrás de su humildad hay una soberbia. Y el peor grado de soberbia es la falsa humildad. Aquella que se dice... ¿Y quién soy yo para juzgar? ¿Y quién soy yo para no sé qué cosa? Y yo no sé... Eso es falsa humildad. Eso es falsa humildad. Y es el peor grado de soberbia. ¿Por qué? Porque a través de eso voy metiendo veneno, voy metiendo justamente mentiras, voy metiendo relativismo. Por eso hasta lo cito con San Agustín. La simulación de humildad es la más grande soberbia. Entonces es saber y estar atento que el demonio... Con la soberbia hay una soberbia positiva y una soberbia negativa. La soberbia positiva, ¿cuál es? O sea, digamos, de un lado extremo. Es justamente mostrar que yo soy el mejor, mostrar que yo soy el que sé más. Mostrar la soberbia negativa, que yo soy el más humilde, que yo soy el que no puedo, que soy el que no tengo. Entonces es justamente la virtud, por eso es lo que está en medio. Ni es el extremo este, ni es otro extremo, sino la virtud es lo que está en medio. La templanza entre estas dos cosas. ¿Está bien? Sé hacer algo, lo hago, pero no lo ando contando a los 4 vientos. O de lo contrario, tengo que buscar la humildad, pero no es que yo que como soy humilde no puedo. No, ¿está bien? Continuamos compartiendo pantalla y aquí sí. Es un tema interesante, que es la tristeza y de la melancolía, de las hijas de la soberbia. La tristeza es hija de la soberbia, la melancolía es hija también de la soberbia. Y aquí quizás puedes resolver tú muchos problemas que tienes actualmente en tu vida espiritual, en tu vida familiar, en tu vida íntima. ¿Estás triste? Piensa en qué pecado de soberbia puedes estar fallando. ¿En qué orgullo puedes estar fallando? ¿Estoy triste? ¿Por qué? Porque tal vez no he sabido perdonar. O estoy triste porque quizás no he pedido perdón. O estoy triste porque no he brillado como me gustaría brillar.
o porque no estoy satisfecho con lo que soy y me gustaría todavía ser algo que no soy. Esa tristeza es hija de la soberbia. Decimos, muchas veces el estar melancólico y triste es humor de soberbia y enfermedad espiritual. Entonces, no hablo de la melancolía o la tristeza a veces, que es una cuestión ya física. No, estoy hablando a la que nos referimos aquí como enfermedad espiritual. Estáis triste y melancólico porque estáis olvidado y arrinconado y no hacen caso de vos. Porque donde pensabais salir con honra, no salisteis con ella. Antes os parece que quedasteis afrentado. Entonces, quedamos tristes, ¿por qué? Porque no brillé como pensé que iba a brillar en la vida. O porque no obtuve lo que tuve que obtener en mi vida. O porque no me fue bien económicamente como pensé que iba a ir. Una cuestión es querer esforzarme económicamente, pero es saber que el dinero no es tu fin. ¿Por qué estar pasando un mal económico te va a poner triste? O sea, no es que tampoco te va... el hermano de Jesús ahora me vale. No, tampoco. Pero estoy triste porque soy pobre. No. O porque estoy pasando una parte económica mal de situación de mi vida. No. Tu fin, Dios no te va a preguntar del dinero. Es en lo que eres. Entonces, el dinero es un medio, no es un fin. No confundas esos principios. Además, también Dios no te va a exigir el éxito de tu vida. No. Dios te va a preguntar por tu deber si lo cumpliste. Eso sí. Dios te va a preguntar si tú, como padre de familia, estás buscando trabajo y no encuentras, pero tú te has esforzado por hacerlo. Amigo mío, tú contento, satisfecho. ¿Por qué? Porque hiciste hasta donde tú podías hacer y tenés que seguir luchando, lógicamente. Pero por lo menos mi paz la tengo y no estoy triste. ¿Por qué? Porque sé que he cumplido con mi deber, con mi obligación. ¿No tuve éxito? No importa, amigo mío. Dios sí te va a preguntar por tu deber, si fuiste a buscar a trabajo, si fuiste a poner tu currículum, si te esforzaste. Hombre, si no, pues lógicamente pues hay otro problema. Pero es tener ese punto claro. Entonces, revisa si no es un saber perdonar a tu esposo, no saber perdonar a tu esposa, si no es por no haber aceptado tú mismo un perdón o por no haber pedido un perdón. Entonces, todo por eso. La tristeza y melancolía son hijas de la soberbia. Entonces, yo creo que ahora comprendemos tantas cosas. Ojalá y pretendemos ayudarles con esto. Que los problemas que muchos de ustedes puedan tener o que conozcan gente que estén, tal vez se le aconsejan eso. También no le van a decir, porque eres soberbia estás triste. No, no es la forma de ser apostolado. Le pueden pasar este mismo vídeo, y así nos ayudan a nosotros a crecer, y le dicen, mira, te recomiendo un vídeo de unos hermanos que hablan 2 que 3, pero dijeron cosas ahí interesantes, y te lo recomiendo. Y aquí quizás mucha gente va a entender su situación y va a comprender su tristeza y va a saber que el demonio es el alma triste por excelencia. Él es el alma melancólica porque él ya perdió su salvación y por eso también te queda ser triste a ti. ¿Por qué? Porque por medio de la tristeza quiere condenar tu alma. Aquella tristeza, que él no está satisfecho con tu matrimonio, no está satisfecho con tu trabajo, y aquella tristeza y aquella melancolía. Recordémonos de la vocación del monje misionero y del monje cartujo. Recordar eso, o del matrimonio, mi vocación es esta, y por esto voy a luchar. Eso es lo que yo escogí, y por eso, si me equivoqué en la elección, quién sabe, puede ser que sí, pero amigo mío, ya estás en esto. Ahora para adelante, no tienes por dónde salir. Ya has comenzado un camino, termínalo a buen fin, con la ayuda de Dios y de María Santísima. Continuamos compartiendo pantalla. El hombre humilde no aspira a la grandeza personal que el mundo admira, porque ha descubierto que ser hijo de Dios es un valor muy superior. Va tras otros tesoros, no está en competencia, se ve a sí mismo y al prójimo ante Dios. Entonces, no es esa soberbia de ver, que fulano tiene una mejor casa, o tiene, los hijos son mejores que los míos, o su bolígrafo está más bonito que el mío. No, ¿para qué compararte? Compárate contigo mismo, sí, para mejorarte, para salir adelante. Eso sí, esa comparación es lícita, pero con los demás no te tienes que comparar con nadie. Cada alma es diferente y también cada uno tiene sus problemas. Y por eso hay el fenómeno de redes sociales, que uno piensa que todo el mundo es feliz porque vamos a ver Facebook, Instagram, todo el mundo publicando fotos cuando son felices. ¿Y ustedes piensan que la gente es feliz así todo el tiempo? Todo el mundo publica sus mejores momentos, obvio. Entonces, pensar, hermanos, que mire, todo el mundo es feliz, mire, todo el mundo aquí en la foto ve que todo el mundo sube cosas. Y yo, amigo mío, pues eso es un mundo de aire, eso es vender aire.
preguntarle los problemas. Todo el mundo está lleno de problemas, de dificultades. Es ser héroe en tu campo de batalla. No compares tu campo de batalla con lo de los demás. Dios ya te ha puesto un campo de batalla. Lucha en ese. No quieras cambiar de campo. No quieras cambiar de vocación. No quieras desistir. No quieras decir, no, yo ya me rindo, yo aquí en este campo no doy. Claro que puedes. Claro que si Dios te mandó, estás en ese campo es porque puedes. Entonces es eso. Nosotros, la vida religiosa, a veces también el demonio puede decir, el campo de batalla, la vida religiosa, ¿qué hora me metí aquí? Ay, Jesús, ¿en qué momento vine a parar aquí con tanta gente aquí diferente a mí? Entonces el demonio quiere justamente por la soberbia, orgullo, porque merecía algo mejor. No. ¿Está bien? Entonces continuamos compartiendo pantalla ya para ir terminando. Contra soberbia, humildad. Y aquí puse esta foto de nuestro Señor Jesucristo flagelado, que es una foto que nosotros los heraldos le tenemos mucha devoción. Y es una foto que es muy impresionante y es justamente ver a nuestro Señor. Miren qué humildad. Miren qué ejemplo de Dios siendo Dios, que no cabía en el universo, se hizo también en Eucaristía. Por eso el alma soberbia también nunca va a entender lo que es la Eucaristía. Y nunca el alma soberbia va capaz de arrodillarse delante de Jesús sacramentado. Porque no va a comprender la humildad enorme, infinita de Dios. Que Él, siendo Dios, se hace pan, se hace Eucaristía. ¿Para qué? Para que tú te alimentes de Él y si quieres. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso dice nuestro Señor el Evangelio. Es el maestro de humildad. El único ejemplo, si ustedes van a ver en las Sagradas Escrituras, la única virtud que Jesús se puso como ejemplo a sí mismo fue en la humildad. Él no dice, aprended a mí que soy casto, aprended a mí que soy inteligente, aprended a mí que yo soy sabio, aprended a mí que soy temperante. No. Lo único que él dijo, él se puso como maestro, fue en el maestro de la humildad. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por lo tanto, si tu pecado, tu vicio capital más grande es la soberbia, es el orgullo, te invito a que mires estas fotos o un crucifijo de Jesús sacramentado, o también que vayas a asistir a adoración a Jesús sacramentado, y que viendo el crucifijo y decir, y eso es un Dios, y ese es el dueño del mundo entero, y ese es el dueño de los ángeles, es el creador de todo, y miren, pegado en una cruz, y por amor. Otra frase aquí de Lucas, palabras de la Virgen Santísima, para aquellos protestantes que tanto se quejan de nuestro amor hacia María Santísima. Oigan, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los pobres los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. A los pobres los colma de bienes. Entonces aquí tenemos a Nuestra Señora que reconoce que enaltece a los humildes. Y si ustedes van a ver en las Sagradas Escrituras, ¿qué dice Cristo? ¿Qué dice Jesús? Los que se humillan a sí mismos serán enaltecidos y los que se enaltezcan a sí mismos serán humillados. Y aquí Nuestra Señora también dice enaltece a los humildes. Si vamos a ver en el momento de la encarnación, ¿qué dice María Santísima cuando sabe que es la bendita entre todas las mujeres? Cuando el ángel le va a decir que va a ser la madre de Dios. He aquí la humildad de su esclava. Dios vio la humildad de su esclava. He aquí la esclava del Señor. Se humilla. En el Apocalipsis, capítulo 15, María coronada como reina y madre. María coronada. Entonces, se humilló y después fue enaltecida. Entonces, he ahí el premio también cuando dice, bienaventurados los humildes de corazón. Y es una parte importante también que nosotros como católicos. La humildad evangélica no es una humildad de pobreza económica, sino de corazón. Y eso es muy importante, porque cuántas veces dentro de nuestra propia religión nos han desvirtuado la verdad a ese punto de la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces no es una pobreza económica, sino espiritual. Porque miren, ¿se puede ser rico y salvar? Sí. Si no se tiene apego a las riquezas, ¿se puede salvar? Si el tener no es pecado. El problema es cómo usamos de las riquezas. He ahí el problema. Entonces, tener ese punto bien claro. San Luis, rey de Francia, San Fernando de Castilla, estoy hablando de reyes, que son reyes y son santos. Santa Isabel de Hungría, también la reina Santa Isabel de Portugal, yendo a limpiar las heridas a los leprosos. Estoy hablando de, entonces, no es un problema de riqueza,
es un problema de corazón, de tu alma, de esa pobreza espiritual de humildad que debemos de tener. No es económica la evangélica, no. Dios no viene a predicarnos de revoluciones o de cosas así, no. Dios sobrepasa eso y va a lo más alto, que es hacia Dios, hacia la salvación de las almas, hacia el cielo, hacia eso va. No viene a ser cosas de mitin político, no. Compartiendo pantalla. Aquí en la foto, solo para que sepan, es San Juan Bosco haciendo una confesión. Aborrece Dios tanto la soberbia y ama tanto la humildad, que por justo y secretísimo juicio suyo, miren que esto es súper fuerte, permite que uno caiga en pecados mortales a trueque de que se humille, y aún no en cualquiera, sino en pecados carnales, que son más afrentosos y feos que más se humille. ¿Esto qué significa? Veamos, que Dios a veces como que prefiere que la persona peque mortalmente contra la pureza, contra los demás pecados, en total que la persona siempre mantenga la humildad y se vaya a confesar, y así mantenga su alma humilde siempre, y siempre reconozca que necesita la gracia de Dios para no seguir pecando. Entonces, por eso lo cité, y es de San Francisco de Sales. Es un sermón muy bonito de él que se llama Cuando Dios corre el riesgo, y es una cosa muy fuerte, pero ahí vemos el amor que Dios tiene a la humildad, que Dios prefiere que lleves tus pecados con humildad a que lleves todas tus virtudes con orgullo. Porque una cosa es pecar, arrepentirme y confesarme, eso a Dios le agrada, a eso Dios le hace más feliz. Aquella oveja que vuelve al redil, aquel hijo pródigo que regresa. Y aquí ya terminamos, y aquí con una oración. Dios mío, aquí me tenéis, pobre, pequeño. Miradme a vuestros pies, sumergido en mi nada. Querría tener algo que ofreceros, pero no soy más que miseria. Vos sois mi riqueza y mi todo. Dios mío, os doy gracias porque quisisteis que yo no fuese nada ante vos. Yo amo mis humillaciones y mi nada. Todo cuanto hacéis es justo y bueno. Os bendigo en mi indigencia, y lo único que lamento es no haberos amado bastante. Nada deseo, sino que se haga vuestra voluntad. Vos sois mi dueño, y yo propiedad vuestra. Volvedme y revolvedme, destruidme y trabajadme. Entonces ahí tienen esa oración, pidiéndole a Dios pues la gracia de la humildad, que nos haga ser mansos y humildes de corazón, a semejanza de Él, a semejanza de María Santísima. Entonces ven cómo el tema es importante, y saber que de este tema se resolverían las crisis políticas, se resolverían las guerras, las injusticias, tantas otras cosas. ¿Todo por qué? Por no saber lo que es la humildad, por despreciar la humildad y querer apegarse al orgullo. Entonces ven cómo el orgullo pierde a los ángeles, pierde a los hombres. A los ángeles los hace los demonios y a los hombres los condena al infierno. Por lo tanto, pidamos a Nuestra Señora, a Jesús, que justamente transforme nuestras almas, que nos haga humildes y mansos, que aquel orgullo, aquel ímpetu que tenemos, lo sepamos domar y sepamos ser almas dóciles, almas humildes. Entonces, con esto, lógicamente, pues terminamos la charla del día de hoy. No sé si el hermano Juan Andrés quiera transmitir algo, solamente me levanta el dedo diciendo que recuerden de darse like ustedes, que compartan eso, y que Dios mediante, pues nos vemos el próximo martes. Pedirle que recen por nosotros, fue un gusto haber estado con ustedes, les llevamos siempre nuestras oraciones, sepa que entonces con esto tal vez nos despedimos, rezando, agradeciendo a Nuestra Señora, al Espíritu Santo, pues los beneficios que hayamos podido conseguir a lo largo de eso. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María.